Buenos días, amigos. Hoy en nuestro programa Diasporzuela estamos con Javier Conde, un periodista muy conocido que realizó una densa trayectoria profesional, incluso política y estudiantil en Venezuela, y que hoy en día forma parte de este peregrinaje muy fértil y muy inquieto que está, según Tomás Paz, en 90 países. Este, Javier, en su presentación que seguramente muchos conocen, es un periodista que trabajó en el Nacional, trabajó en tal cual, hoy en día está en la Aldea Global y en otros medios, y ha hecho también su propio peregrinaje. Hoy en día está en su patio natal, en su país natal, que es Galicia, que es parte de España. Este, Por supuesto, entonces, su trayectoria tiene que ver con muchas cosas gallegas, que a lo mejor vamos a tocar un poco. Le vamos a dar la palabra y lo primero que le quiero preguntar es que nos diga cómo es su libro. El objetivo de esta entrevista es dar a conocer un trabajo que él acaba de publicar y que para mí tiene una gran importancia. Les voy a decir por qué después. Adelante, Javier, buenos días y gracias por tu tiempo. Hola, José Manuel, buenos días, muchas gracias. Bueno, mi libro se llama Vidas Exiliadas, está en Amazon, tanto en digital como en físico. Tiene un subtítulo que son 21 historias de desarraigo y luchas políticas. El libro reúne 21 historias que he construido, que he elaborado y publicado durante casi estos 11 años que llevo fuera de Venezuela. Es una partecita de mi trabajo. Bueno, hice una recopilación allí de algunos textos que he publicado en Bogotá, en Montevideo, en Galicia, en el País Vasco, en Barcelona, y en revistas y portales venezolanos hechos en Venezuela o fuera de Venezuela. En el papel literario, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, esas 21 historias están unidas por el exilio, básicamente, ¿no? Además de otras cosas. Ahí hay historias de Jacobo Arbenz, el exilio de Jacobo Arbenz en Uruguay, después de su derrocamiento a mediados del siglo pasado. Está la historia de Rómulo Gallego veraneando en Galicia a principios de la tercera década del siglo pasado, junto con un grupo de intelectuales en la lucha por la democracia y por la república en España. Bueno, está la historia de Carlos Alberto Montaner, un disidente cubano desde muy joven que falleció hace muy poco, el año pasado. Eh, está la historia de Lázaro Papaito Candal, de tantas otras. Es decir, hay exilios hacia Venezuela, fuera de Cuba, de una estadounidense, de un chileno, de una uruguaya y también de venezolanos, por supuesto. Y Es además una, hay notas Es netamente una, políticas. es una especie de sightseeing, para usar la figura del turismo. Es una especie de tour que tú haces con figuras muy atractivas, todas muy interesantes. Y a mí, ya yo he leído varias, no lo he podido leer todo porque no me he dado tiempo, pero las que he leído las he disfrutado mucho y les digo a los oyentes, a los seguidores de nuestro programa, que no pierdan la oportunidad de tener este libro porque es verdaderamente grato. Es algo para leerlo en cualquier parte, en la playa, en la casa, en un autobús. Tu manera de escribir realmente me encanta y te tengo algunas preguntas sobre eso. La primera que te tengo, como tú eres profesor, porque además has sido académico y tuviste también tu figuración ya en la Universidad Católica en unos cuantos temas, este, ¿qué tipo de libro es este? Es un libro, es decir, en términos de periodismo, pues, académico, ¿es periodismo descriptivo? ¿Hay algo que se puede llamar periodismo biográfico? ¿Cómo lo llamarías tú? Bueno, es un compendio, digamos, el libro reúne en buena parte de los géneros con los cuales el periodista sale a la calle a buscar historias o a reportear historias, ¿no? Hay artículos simplemente de opinión, hay un artículo de opinión publicado en El Progreso de aquí de la ciudad de Lugo,
que por ejemplo es con motivo de los 10 años de la muerte de Chávez, si hay un legado de Chávez. ¿Y cuál es ese legado? ¿O Ok, cuál sería? Bueno, el artículo interesante. dice que el legado es el poder, pero hay semblanzas, que es la presentación de un personaje. Hay reportajes, que creo que el de la Católica, los muchachos que cambiaron a la UCAP, puede ser un reportaje. Hay entrevistas, tengo una larga entrevista allí con Carlos Blanco, que es una figura clave en la estrategia de María Corina Machado Ok. y que fue mi jefe en la revista Primicia, además de un hombre ministro, es ministro, economista, político, pues, ¿no? Y es decir, hay un compendio de los géneros del oficio. Para estudiantes de periodismo, pues, bueno, pudiera ser útil para ver el empleo de esos géneros, y bueno, en su utilización para contar historias, sobre todo, porque muchas son historias ambientadas, tienen rasgos biográficos, algunas tienen análisis, eh, pequeñas reseñas también. El artículo de apertura es más una introspección íntima mía, Sí, personal, porque el libro también tiene un toque íntimo, porque como eh, autobiográfico. mi, claro, porque yo fui, digamos, un niño inmigrante con mi mamá con 8 años, que me fui de Galicia para Venezuela, y 50 años después salgo de Venezuela otra vez. O sea, como un segundo exilio, ¿Cómo, emigración. cómo es esa experiencia? ¿Cómo fue el reencuentro? O sea, ¿tú Bueno, recordabas con, Galicia? Bueno, tenías 8 años, la recordabas, por bueno, supuesto. no, claro, yo siempre había venido porque tenemos, mi familia gallega es muy extendida. Mi mamá fue la décima de 11 hermanos. De esos hermanos sobrevivieron 9. En una familia pobre, humilde como la nuestra, pues 2 murieron jóvenes. Luego hubo mujeres muy longevas. Una tía mía murió en Caracas con 100 años de edad. Mi mamá es de esas 11, es la única que está viva todavía. Eh, y digamos, es una familia muy extendida y siempre teníamos un contacto con Galicia. Nunca teníamos, sin embargo, una fecha de retorno. Nosotros nos integramos a Venezuela y nos hicimos venezolanos y nos sentimos venezolanos. Toda mi familia que emigró a Venezuela, toda, que era un grupo pequeño, 10 12 personas, pues se hizo venezolano. Tuvimos hijos venezolanos y tenemos muertos, familiares nuestros, enterrados en Venezuela, ¿no? Y Claro. gente que nació también, mis hijos, los hijos de mis primas, nacieron en Venezuela. Bueno, tú Entonces, vivías en Chacao, que además Venezuela era, es, tú vivías en Chacao, que además era un lugar bastante poblado de españoles, no sé si gallegos. Me imagino que te ibas hasta Candelaria de vez en cuando a recordar tus platos sí, pero nacionales. Chacao es una maravilla. Cuando yo llegué, cuando llegamos, ¿Qué año viviste tú quizás en de niño no. Chacao? ¿Qué año viviste tú en ¿Ah? Chacao? ¿En qué año viviste en Chacao? Del 64 al 69. Bueno, nosotros nos Eh, tenemos que haber cruzado más de una vez en cualquier calle de Chacao, porque yo viví en Chacao del 63 al 69. Yo yo vivía en la vivía Avenida Miranda, en el edificio Lucerna vivía yo. Yo vivía en la prolongación de la calle Sucre, Ajá. eh, como a 2 cuadras de la Francisco de Miranda. En la esquina de la cuadra me quedaba el Instituto Einstein, donde me gradué de primaria, que era Yo lo dirigido por los recuerdo, catalanes. exactamente. Pero Chacao eran portugueses, italianos, canarios y gallegos. Eso era, en ese tiempo era la mayoría Y uno que otro de la vasco, gente. ¿Ah? y uno que otro vasco. Sí, pero no recuerdo vascos en ese momento, Yo quizás tenía un amigo la vasco en la calle predominante. Sucre. ¿Ah? Yo tuve un amigo vasco en la calle Sucre. A la calle Sucre, que es muy larga, que empieza casi en la Castellana y Claro, termina y al termina final casi de en el Chacao. Country Club. Exactamente. Sí. Bueno, mira, la docencia, tú destilas mucho digamos, el rigor del profesor, del investigador. Hay un gran esfuerzo de investigador en tu reportaje y en tu trabajo. O sea, y eso no es normal en muchos periodistas. O sea, hay periodistas que son más bien comentaristas, que son opinadores, pero no son investigadores. En tu caso, tú tienes algo, una especie de, de necesidad de ser riguroso en las cosas que dices. Y eso se siente en los trabajos, en tu publicación. Sí, bueno, yo eh, estaba recordando que
tuve la fortuna de tener algunos profesores muy importantes y algunos jefes periodísticos muy importantes. Primero, mi profesor Germán Carías, que es una referencia en el periodismo venezolano, un reportero Un extraordinario. increíble reportero, yo creo que uno de los mejores. Ajá. Yo no me lo Uno, perdía, yo no me perdía a Germán ajá, Carías. un hombre, y él fue nuestro profesor. Nosotros tuvimos un semestre con él en el año 78 que yo creo que fue nuestro mejor momento de ese grupito que éramos 8 estudiantes nada más en la mención de prensa de la Católica. Nosotros entrevistamos en el año 78 con Germán Carías a todos los candidatos presidenciales que compitieron ese año en la elección, a todos. Yo creo que ningún periodista venezolano lo hizo y lo hicimos Sí, nosotros. Es qué decir, bueno. entrevistarlos a todos, porque el periodista, cuando ya es un profesional, cubre una determinada fuente. Yo cubrí años después la campaña de Jaime Lucinchi. Yo no me preocupaba por entrevistar a Caldera, sino por entrevistar a Lucinchi. Claro, Pero cuando éramos estudiantes, pues hicimos. tenía el olfato, ¿no? El periodista Claro, también. entonces eso fue una cosa. Después tuve un gran jefe argentino, mi primer jefe en el Nacional cuando yo era un becario que estaba empezando y estaba en segundo año de la carrera, se llama Jorge Sexton, que vive en Argentina. He logrado establecer contacto con él nuevamente. Me enseñó como las primeras letras del periodismo. Y luego Tomás Eloy Martínez también, que fue jefe mío en el Nacional antes de ir a fundar el Diario de Caracas y fue muy importante para mí porque fue él el que me llevó de otras secciones al cuerpo de redactores de planta del periódico. Qué bueno, qué bueno. Mira, el gallego, el idioma gallego, ¿lo perdiste? ¿Lo mantuviste con tu familia? ¿Lo leías a lo Bueno, mejor? no, no, fíjate, cuando yo llegué a Caracas con 8 años, yo hablaba una mezcla de gallego y castellano, ¿no? Sí, tú lo Yo dices vivía ahí en en una alguna aldea. parte. Sí, Yo vivía en una aldea y en esa aldea estudiábamos en castellano, pero el habla diaria en la casa, en todas partes, era en gallego. Yo no hablaba bien el castellano ni lo escribía bien cuando llegué y tenía que ir al colegio, porque llegué a finales de octubre y ya tenía que ir al colegio. sí, Entonces, bueno, me tuvieron que forzar a mejorar el castellano. Mis tías, mi mamá, todas hablaban en gallego, contaban chistes en gallego y anécdotas en gallego. Y yo lo entiendo perfectamente. Me cuesta hablarlo, no tengo la costumbre de hacerlo. La gente en el automercado aquí me hablan en gallego, yo les respondo en castellano y ellos siguen hablando en gallego porque saben que yo lo entiendo, ya saben que lo entiendo, que no hay problema, pero me cuesta, me gusta, y ahora lo leo. Estuve en un círculo de lectura aquí donde un mes leíamos libros en gallego y otro mes libros en castellano, lo he leído, tengo un diccionario que me regaló mi hija pequeña de gallego a español, y la bueno, en eso gramática es más o estoy. menos la misma, la gramática es parecida, Sí, la gramática es parecida, pero hay algunas expresiones de que son palabras, distintas. porque nosotros en el pueblo usábamos un gallego más popular, más Más- menudo, más chato. El sí. gallego es muy rico, tiene muchas expresiones muy bonitas. Por ejemplo, a mí me encanta una palabra en gallego que se llama esquecer. Esquecer es olvidar, esqueceume, y se usa mucho esqueceume en una sola palabra, que quiere decir me olvidé, pero en una sola palabra, esqueceume. Y no, entonces hay palabras muy lindas, tiene mucha sonoridad, y me gustaría aprenderlo más si tuviera un poquito más de tiempo y soltarme a hablar. Y hablando de gallego, el personaje gallego que tú lo tratas muy bien allí, yo no sabía esa parte de gallego, que él había estado en Galicia casi que como migrante en cierta forma, ¿no? Era la época de Gómez. Este, él Perdón, logra gallego. realmente encontrar sus raíces gallegas. Él logra eso, no te Ah, no enteraste lo mucho, sé, eso no lo sí, sabes. no llegué a saberlo, si él le encuentra, porque su segundo apellido, además de gallegos, aquí en Galicia hay gallegos y hay gallego, ¿no? Mm, La mamá de mi niña pequeña es de Abreu Gallego. Entonces hay, porque tiene un abuelo gallego, de aquí, de este pueblo, precisamente, muy cerca de aquí. Eh, pero el segundo apellido es aún más gallego, que es Freire. Es Freire, el otro apellido Rómulo de él. Gallego Freire. Ah, Rómulo Gallego imagínate tú. Freire. Sí, De alguna entonces, manera tiene raíces gallegas. claro, pero yo creo que él encontró, llegó ahí a Bueu, en ese Mm, pueblo de la costa gallega que queda como a unos 120 kilómetros aquí donde yo estoy,
Yo conozco Bueu, hace mucho tiempo estuve allí, un pueblo marinero, ahora es muy turístico, todo eso ha cambiado. Y allí se encontró con un grupo de intelectuales españoles luchando por la República Española y él luchando por la democracia venezolana o aspirando a que volviera, a que Claro, hubiera sí, democracia en su volvió con López país. Contreras, ¿no? Entonces, él estaba entregado a la literatura, básicamente. Ahí hay una historia muy bonita que no conté ahí, pero que ha salido aquí en periódicos, que él le ofreció a una señora de ese pueblo llevarse a su hija para Venezuela para educarla. Esa es una historia que está aquí en la prensa gallega. Si uno se hurga, la encuentra. Obviamente la niña se quedó, pero ellos se encariñaron con la gente que los atendía allí en el pueblo, ¿no? Hay una Esa historia de el Premio Nobel de Literatura gallego que escribió una novela sobre Venezuela que dicen que le encargó Pérez Jiménez, que se llama Ujú. La Catira o algo así. ¿Cómo se llama el escritor gallego que ganó el Camilo José Cela. Camilo José Cela? Dicen que esa novela la escribió por encargo. No sé si será verdad. Es un escritor, además un tipo con un gran sentido del humor, ¿no? Este, El segundo apellido además es Conde también, pero no creo que sea familia mía. no. Bueno, y si es a lo mejor te queda algo del premio que le dieron. Mm, Mira, el fútbol siempre te apasionó, ¿verdad? El fútbol te gustó mucho, mucho. mucho. Si tienes, Sí, eso es sí. una marca gallega. Y cuéntanos, bueno, primero la entrevista es un reportaje, una entrevista. Yo leí ya varias, la de Lázaro Candela la leí y me encantó, ¿no? Pero que además Lázaro Candela es un personaje muy rico, ¿no? Muy vistoso, que se presta hasta para escribir un libro, ¿no? Una especie de Claro. biografía. Este, pero habla de otro personaje que también incursionó como promotor de fútbol, que no fue muy conocido, que fue el que creó un premio de una copa de fútbol que hacían en Venezuela. En este momento se me escapa el nombre. Eh, Hueca, Damián Hueca. ajá. Ese tipo es increíble, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Es un tipo, Increíble. Fíjate, cuando yo hice el trabajo de Lázaro, con el cual yo conocí a Lázaro como periodista y tuvimos ujú, amistad cercana y compartimos mucho, por lo menos incluso online. Cuando él estaba en España, yo todavía estaba en Uruguay. Entonces ahí aparecía el nombre de Damián Gaubeca y leí otras cosas y aparecía el nombre de Damián Gaubeca, pero así solo fue el que lo nombre. encontraste. No, solo el nombre, ¿no? ¿Y quién es este hombre? Me preguntaba yo. Un hombre que organizó una cosa extraordinaria, la pequeña Copa del Mundo en Caracas en los años 50. Claro, increíble, ¿no? Y es decir, en una ciudad beisbolera se Sí. realizaba un torneo anual con los mejores equipos de fútbol del planeta. Y con las Ahí fue el estrellas. Real, con las estrellas, el Di Stéfano, el Real Madrid. Di Stéfano fue dos veces o tres con Millonarios de Colombia, donde jugó primero de Bogotá, y Antes de ir a luego España, con sí. el Real Madrid. Fue el Atlético de Bilbao, fue el Barcelona, fue la Juventus, fue el Corinthians, fue el Palmeiras, el Botafogo, creo que también fue el River Plate o Boca. Es decir, una gran cantidad. Los mejores equipos del mundo se reunían en una ciudad impensada para tales cosas. Es como el embrión de lo que hoy se llama el Mundial de Clubes, Claro, ¿no? es un Fíjate pequeño tú, mundial de fútbol, pues. Y mira, y hay otro claro. personaje, ya se nos está acabando el tiempo, hay otro personaje que me encantó, que puede ser también un material, digamos, incipiente para una novela. Randy, ¿es que se llama? Randy. Randy, Randy. Oye, ese personaje es riquísimo. Es todo, sí. un héroe, ¿verdad? Es una especie Es un de, héroe. Él vive es una aquí, especie él de vive aquí. gladiador, de gladiador de la diáspora venezolana. Bueno, es que a partir de ese trabajo y de ganarme el premio que me gané con ese trabajo fue que yo armé el libro. Ese Ajá, fue, es decir, ese no daba, esa es la historia más larga, pero no daba solo para un libro. sí. Entonces le agrupé todos estos textos. Pero es la historia de un inmigrante venezolano de hoy en día, ¿no? Sí, Es detallada, los trabajos que hace, para dónde va, qué puertas toca, lo difícil que es, primero en Buenos Aires, después aquí en Galicia, el hombre sí, persistiendo, siendo un abogado, haciendo todo lo que tenía que hacer claro. para llevar, para Y, sostener su hogar, pues, ¿no? sí.
Es una historia, somos muy amigos ahora, nos hemos hecho muy amigos, nos conocimos, yo creo que lo conocí como a la semana de que llegó aquí a Galicia y empezamos una relación y después, cuando se presentó la oportunidad de este concurso periodístico, pues construí esa historia que es una larga semblanza de un hombre luchando y tiene, en el fondo, voy metiendo comparaciones con mi vida también un poquito Claro, de segundo plano, porque la figura sí, es Randy, obviamente. claro. Y es que la saga, más o menos, es como una especie de prototipo de la saga de cualquier venezolano. Nos lo hemos encontrado tú y yo seguramente en muchas partes. Yo me he encontrado aquí médicos especializados, cirujanos de neurocirujanos infantiles, haciendo Uber, haciendo Claro, Uber. Y me he encontrado mucha gente que se ha convertido en empresario o en emprendedor o simplemente ingenieros que se dedican a cortar grama, pues así de sencillo. Y viven mejor que en Venezuela. Entonces, todo eso, yo he disfrutado doblemente eso y te voy a hacer la entrevista es contigo, pero me voy a hacer una autoentrevista. Yo soy un hijo de inmigrante. Mi papá era español y vivió primero en Cuba hasta el año 36. En el año 36 se fue a Venezuela. Y yo leyendo tus trabajos, no pude impedir recordar muchas cosas de mi familia y de esa vida pues que implica eh, emigrar. Emigrar es toda una experiencia de una gran profundidad. Es decir, no nos podemos imaginar lo que ha sido para Venezuela el tener todos los inmigrantes que tuvo de tantos países y lo que hicieron en Venezuela esos inmigrantes y lo que también esos inmigrantes le deben a Venezuela. Es decir, es una especie de encuentro muy fecundo, es una cosa así es. espectacular. No, yo creo que es una, sí, bueno, creo que es un poco la historia de la humanidad. La gente migra para otras, Claro, buscando una vida distinta, buscando una claro, vida sí, distinta. sí, sí, todos somos de Y alguna manera construir, inmigrantes. Sí. Eso. y creo que finalmente te ayuda como a tener una comprensión más amplia del mundo, ¿no? Es decir, no estás amarrado solo a un hecho fortuito que naciste en una parte, que es muy importante. Por ejemplo, yo me siento de aquí por mi infancia, que la viví aquí, pero todo lo demás lo viví en Venezuela, ¿no? Hay Y me una, hice una sí, persona, si yo a lo mejor me hubiera quedado en Galicia en esos años, a lo mejor no hubiera podido estudiar. claro, Y bueno, eso fue un plus para mi vida, bueno, para aprender cosas, para tener otra conciencia quizá. Pero uno empieza como a relativizar las cosas y a entender que, que el lugar al que uno pertenece es a donde uno puede luchar, trabajar y que le vaya bien, ¿no? exactamente. Eh, yo digo, todos los lugares son buenos para vivir. Bogotá me gustó, Montevideo me gustó, bueno, depende de cómo te relaciones, de la gente que encuentres y de Claro, mantener un ánimo positivo, digo yo. eso es. Las raíces no se pierden y por otro lado, el árbol como prende en cualquier lado si tiene buenas raíces. Y Exactamente. eso es lo que pasa. Es decir, estamos sujetos a los vaivenes de la vida. Estaba recordando en nuestra vida una canción que es ¿cómo se llama? El cantante del baladista este argentino. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Es una canción muy bonita. Sí, Claro, sí, es sí. verdad, pero no me acuerdo tampoco el nombre Bueno, en este momento. mira, bueno, primero que todo te felicito. Pienso que este libro tiene un gran mercado en la diáspora misma. Es decir, para Mm, cualquier emigrante va a ser grato encontrarse allí. Es un espejo para verse y para identificarse. Te felicito de verdad. No bueno, sé muchas si, gracias. no sé si has pensado escribir novelas, pero tienes bastante Bueno, vena para escritor. tengo algunos planes por ahí de escribir otras cosas, Sí, digamos, no tan periodísticas. Aquí sí, también le meto ambientación y tal, pero sí. sentirme más libre para escribir, bueno, Bien. en eso estoy. Vamos a Bueno, ver qué, bueno, la- muchísimas dale, pues, gracias. muchísimas Muchi- gracias y que recuerden que está y que se ve, En sí, Amazon, vuélvelo a decir el nombre del libro, por en favor. Amazon, tanto en digital como en impreso. El precio Ah, es muy asequible, la es muy verdad. económico, sí, sí. Se puede comprar Entonces, y no le va a pasar nada.
al presupuesto. Exacto. Entonces, No, no, ah, no, no es y van a disfrutar. Yo creo que yo espero que disfruten, pues 21, yo confío que 21, disfruten. 21 Historias de desarraigo y luchas políticas y vidas exiliadas, vidas se llama el libro. exiliadas. Muy bien. Bueno, vale, un gran abrazo desde aquí. Un gran abrazo a ti. Felicidades, mucho cariño a tu familia y seguimos en contacto. Espero poderte entrevistar pronto por otros temas que también maneja muy bien periodismo, quizás en Bueno, política. feliz Navidad, José Manuel. Igual para ti. Gracias por tu entrevista. Dale, Cuídate muchas mucho. gracias. Chao. Un abrazo. Chao.